bienvenidos a la actividad de gases arteriales del Hospital Pablo Tobón Uribe en conjunto con la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana. Estamos con la doctora Gisela de la Rosa, intensivista, el doctor Andrés Lotero, residente de Medicina Interna de la UPB, y con mi persona, John Freddy Nieto, pues que va a coordinar la reunión. Igualmente tenemos invitados a los estudiantes de la Universidad de Antioquia, del pregrado, también a los residentes y fellows de nefrología y a los colegas del grupo de cuidado intensivo del Hospital Pablo Tobón Uribe y a los nefrólogos. También nos acompaña el doctor Joaquín Rodelo, quien nos facilitó el caso clínico el día de hoy. Muchas gracias, doctor Joaquín Rodelo. Él es internista nefrólogo, jefe del Departamento de Nefrología de la Universidad de Antioquia y trabaja en el Hospital San Vicente Fundación. Bienvenido, doctor Andrés Lotero. Gracias, profe. Buenas tardes a todos. Entonces, vamos a dar inicio pues al taller de gases arteriales del día de hoy. El doctor Nieto nos va a dar pues como el caso clínico que tenemos. No sé si ahí están viendo la pantalla mía. Sí, se ve muy bien. La idea es que los estudiantes lo vayan realizando al mismo tiempo, pero el doctor Andrés lo va a ir explicando paso a paso. Él no conoce el caso clínico y va a hacer su análisis con los datos que le damos. Yo tampoco lo conocía, apenas me llegó. El doctor Rodelo, si tiene alguna acotación, nos va a ir ilustrando porque él fue el que manejó el paciente. Entonces, tenemos, Andrés, un paciente, hombre de 69 años, residente en Itagüí, mecánico, como antecedentes personales, hipertensión arterial, en tratamiento con losartán y metoprolol desde hace 10 años, diabético desde hace 6 años, en manejo con metformina, 850 miligramos cada 12 horas, y además insulina, 10 unidades al día. Lo único que se tenía en su historial era en el 2014 2 episodios de infección urinaria, una prostatectomía y una creatinina en el 2014 de 1,5 miligramos por decilitro. Este caso es de este mes, 5 años después, no se tenían creatininas previas. Profe, ¿cuánto? Perdón. 1,5 miligramos por decilitro, con una depuración de 35 mililitros por minuto. Eso hace 5 años, hace 6 años ya prácticamente. Eso es lo que se conocía de él. Ingresó a otra institución el 26 de septiembre por un dolor abdominal intenso de 6/10, con distensión abdominal y varios episodios de vómito. Sin ninguna otra sintomatología, negaba fiebre, negaba síntomas urinarios, no había tenido tampoco contacto con personas COVID. Listo, bro. Este paciente inicialmente ingresó estable hemodinámicamente con ese dolor abdominal allá a la otra institución, con un Glasgow de 15, con una glucometría de 157. En ese momento lo único que documentan es una puñopercusión derecha positiva, los signos vitales estaban estables con una taquicardia sinusal y el paciente estaba muy desesperado por dolor. En ese momento lo que hacen es tomarle una urotomografía pensando en un cólico. 157 la glucometría. 157. Ah, sí, gracias. Eso. Entonces, en la urotomografía, porque pensaban en un cólico renal. Sin embargo, no encuentran nada, y entonces le dan analgesia con buscapina, tramadol, seguía con mucho dolor, entonces le ponen meperidina, y el paciente en ese momento se torna muy confuso, taquicárdico, desorientado y con incremento del dolor abdominal. Entra en franca falla respiratoria, por lo cual lo intuban. En ese momento tenía una frecuencia cardíaca de 140. No sabemos qué tipo de falla, no tenía en ese momento gases.
entra en falla respiratoria, o de pronto, pues lo que dice en la historia clínica, que entra en franca falla respiratoria con alteración del sensorio, entonces lo intubaron, pero nos desconocemos los gases iniciales. Y a este paciente, entonces en ese momento estaba muy taquicárdico, 136 de frecuencia cardíaca, presión arterial de 160, temperatura de 36 grados, saturando 98% ya intubado, y le toman unos gases arteriales. En el examen físico seguía sin mayores datos relevantes, ya estaba intubado, sedado, entonces, pero recuerden que en el examen anterior lo único que llamaba la atención era que el paciente tenía muchísimo dolor y tenía una puñopercusión, en el examinador le pareció derecha positiva. Eso, al intubarlo seguía pues ya sin mayores hallazgos al examen físico, sí estaba taquicárdico, y le toman estos gases arteriales con un pH de 6,6, una PCO2 de 18,2, un bicarbonato de 1,9, una base exceso de menos 35, una PaO2 de 112, con una FiO2 del 50%. Esos gases, profe, fueron intubados ya, ¿cierto? Sí, ya intubado, ya no tenemos, pues, o sea, este caso no teníamos, es que él llegó como muy estable y se les deterioró y de un momento a otro lo tuvieron que intubar, y ya estos gases son después de intubado. Bueno, entonces... haga el análisis del contexto hasta actual y ahorita interpretemos esos gases a la luz de la clínica y ya nos vas pidiendo lo que necesites. Tenemos pues un paciente de 69 años con antecedentes de hipertensión y de diabetes mellitus. Tenía 2 episodios de infecciones urinarias previas con una tasa de filtración glomerular de 35 que era previa, y ahora pues consulta por dolor abdominal, varios episodios eméticos, tenía una glucometría que pues estaba en 157, no estaba tan alta, un urotac que es normal, que nos descarta pues en el contexto de uropatía obstructiva que nos explicara ese dolor, y que él realmente pues no mejoraba en cuanto al dolor con la analgesia hasta con meperidina que le tuvieron que poner. Posterior al uso de los medicamentos comenzó más confuso, más taquicárdico, con más aumento del dolor, y pues lo llevó pues a una falla respiratoria y hubo pues necesidad de intubarlo. En cuanto a los gases arteriales, pues ya vamos a hacer pues como pues todo el abordaje para ver cómo realizamos pues el diagnóstico de este paciente, pero pues pienso que uno pues deberíamos pues sospechar algunas, de pronto que el paciente tenga una cetoacidosis diabética, pero que haya, por ejemplo, utilizado la insulina previamente y tengamos una glucometría normal, y que eso nos haya llevado pues de pronto al contexto del paciente, pero también algo importante, el uso pues de que haya empeorado después del uso de los opioides. Entonces, bueno, vamos a empezar realizando pues todo el abordaje de los gases arteriales. Entonces, para esto, pues, lo primero que tenemos que mirar es si el paciente, cómo tiene el pH, para saber si tenemos una acidosis o una discalosis. Y en este contexto, pues tenemos un pH que es de 6,6, que es menor de 7,38, y tenemos una acidosis. Entonces, posteriormente miramos la PCO2 bicarbonato, vemos que posiblemente no secundario a este bicarbonato que tenemos en el contrario. Entonces podemos hablar de que el paciente bueno, entonces tenemos una acidosis metabólica. El siguiente paso que vamos a realizar es mirar la PCO2 esperada de ese paciente. Bueno, entonces, pues, no sé si alguien tiene como el micrófono abierto. Voy a mirar, tranquilo. Bueno, entonces tenemos una acidosis metabólica y el siguiente paso es mirar si la PCO2 es esperada o no para ese paciente. Entonces eso lo podemos hacer de varias maneras.
pero una de ellas es mirar la fórmula de Winters, que es 1.5 por el bicarbonato, ¿cierto? Que en este caso sería 1,9, le sumamos 8 y esto más o menos 2. Entonces, en este paciente, pues vamos a ver que la PCO2 esperada es más 8, sería 1.5 por 1.9 más 8 más 10.8 más o menos 2. Perdón, acá más o menos 2, que pues la PC2 de este paciente es 18.2, vemos que también está aumentada en cuanto a la PC2 esperada del paciente, entonces podríamos hablar de que también tiene una acidosis respiratoria asociada. Listo, bueno. Entonces el siguiente paso, profe, no sé con cuál de las dos quiere que sigamos, con la acidosis respiratoria o la acidosis metabólica. No, primero la metabólica, porque la respiratoria está ahí falseada, porque ya está intubado. Sí, listo. Posiblemente esté influenciando eso. Bueno, entonces el siguiente paso para mirar el contexto de una acidosis metabólica es mirar el anion gap del paciente, ¿cierto? El anion gap es la diferencia entre aniones y cationes, entonces para eso necesitamos saber, profe, el sodio, potasio, cloro, bicarbonato ya lo tenemos. Recordamos que la fórmula es sodio más potasio. Esto, pues hacemos la diferencia de cloro más bicarbonato. Y esto nos debe dar, en el contexto, cuando tenemos el potasio, 12 más o menos 2. Sí, muy bien. El sodio 153, el potasio 5,9, el cloro 104. Listo, entonces el anion gap de este paciente, vamos a ver que es 153 más 5,9. Esto nos da 158.9. 158.9 menos la diferencia de cloro más el bicarbonato, que es 1,9. Nos da 105.9. Entonces esto, pues hacemos la diferencia y es lo que debería ser pues como el anion gap, que en este caso sería 53. Está pues muy por encima de este valor que es el normal. Entonces tenemos una acidosis metabólica con un anion gap elevado. Tenemos que recordar que para hacer también corrección en estos casos, en estos pacientes, pues deberíamos tener una albúmina en algunos, pues siempre para ver si de pronto cuando tengamos ese anion gap muy limítrofe, debamos hacer alguna corrección. Pues ahora, pues vemos que está muy alto y va a estar elevado, pero igual, profe, no sé cómo estará la albúmina para hacer como el ensayo, pues como para que los estudiantes vean. La albúmina era normal, 4. Listo, entonces era normal. Recordemos que cuando está por debajo de 4 por cada gramo que disminuye, debemos aumentar 2.5 a ese anion gap. Entonces en este contexto pues no hay que aumentarlo, sino que ya sabemos que es un anion gap de 53. Entonces ahora el paso a seguir es buscar esas causas de acidosis metabólica con anion gap elevado. Entonces para eso existen pues varias mnemotecnias. La más conocida es el Goldmark. Entonces vamos a empezar con ella. Tenemos la G, que es de glicoles. No sé cómo estaba, profe, si de pronto había algún consumo de glicoles. No, no tenía historia. Él era mecánico, pero no tenía historia de haber consumido nada de eso. Sin embargo, en ese momento, pues cuando él llegó, no se le hizo pues mucho énfasis y el paciente entró en inconsciencia. Listo. Pero Bueno, no se preguntó pues por eso al principio, no se sospechaba. la O, que es de oxiprolina, para ver si tuvo consumo de acetaminofeno o no, pues al parecer no sé, profe. No pareciera, no decían que ella consumió acetaminofén en sus medicamentos. La LDL lactato,
y la D de lactato. La L, pues miramos cómo está el lactato, profe, en este caso. Sí, 18.3 milimol por litro, teniendo en cuenta pues que el normal es de 1. Entonces vemos que tiene una hiperlactatemia importante y que esto nos puede también estar demostrando que esa acidosis metabólica puede ser secundario pues a esta hiperlactatemia. Posiblemente pues está taquicárdico, podría tener también hipoperfusión y eso nos eleva el lactato. Sin embargo, pues también tenemos que pensar en las causas de pues, elevación del B-lactato. No sé, profe, pues el consumo de metformina, por ejemplo, en este caso. Ahora miramos si de pronto tiene falla renal o algo que también me esté generando pues como algo que me pueda explicar esa hiperlactatemia tan importante. De lactato, profe. Pues no aplicaba medir el de lactato porque el paciente no tenía historia de intestino corto ni ningún trastorno gastrointestinal, entonces no se midió. La M de metanol. Negativo el metanol. Listo. Seguimos con la de la aspirina. Acá tenemos que mirar también que no tenga consumo de otros, por ejemplo, anticonvulsivantes o de antipsicóticos. Profe, no sé si No tenemos... había historia de consumo de aspirina, ni de anticonvulsivantes, ni antipsicóticos. La R de rhabdomyolysis. ¿Cuánto estaba, profe, la CPK? No sé si el doctor Rodelo recuerde si se le midió CPK. Sí, 266. Ah, bueno, gracias. Un valor que es normal y que no, pues, no nos explica que la acidosis metabólica sea secundario a esto. Entonces seguimos con la siguiente R, que es de compromiso renal. Por ahí miramos la creatinina y el boom, profe. Entonces, la creatinina inicial, 12 de creatinina. 12. Sí, 12. Uh-huh. Boom de 110. Listo. Entonces, este también sería un compromiso importante para que explicarnos esa acidosis metabólica, teniendo el contexto de que tenía una tasa de filtración y una creatinina previa de 1,5 y la tasa de 35. Entonces esta también sería pues una explicación importante. Y la K o la C pues en el contexto de nosotros pues en español Dice cetona 66 nanogramos. Doctor Rodelo, ¿eso es negativo según ese corte? No manejo no manejo esas medidas. Hola, John. Sí, de la cetona negativa. Fue positiva, pero positiva. Llegaron 6 horas después del ingreso al hospital. Ah, listo, perfecto. Entonces, el valor de referencia acaba como hasta 8 o algo así. Como hasta 8 el valor de referencia allá en el San Vicente, entonces positiva las cetonas. Bueno, entonces es también un componente importante que tenemos que ver acá, que puede ser todo esto sobreagregado, la hiperlactatemia. Sabemos que para que una hiperlactatemia me dé pues como una acidosis metabólica importante tiene que estar por encima de 5 y acá la tenemos en 18,3 milimoles litro. El compromiso renal, una falla renal posiblemente pues crónica agudizada, y tenemos también el componente que tenemos unas cetonas positivas a 6 horas pues posterior a esto. Andrés, entonces junte toda la información, porque sí, estamos de acuerdo contigo, tiene una acidosis metabólica muy grave, tienes posibles explicaciones, pero pues generalmente un paciente tiene una sola cosa que lo explique todo, ¿cierto? Sí, al menos la mayoría de las veces. Entonces, con el cuadro clínico y este paciente como se presentó y el deterioro tan rápido que tiene o que tuvo, generalmente, ¿cuál sería la secuencia de eventos que ocurrió en este paciente? Para haber tenido ese lactato tan alto, esa falla renal y esas cetonas positivas, ¿qué sería primero o todo fue al mismo tiempo? ¿Qué piensas tú? No, profe, entonces creería pues que lo primero pues es un paciente que es diabético, pues no sabemos bien el control cómo era, estaba solo con metformina. Posiblemente pues por una causa que haya sido un desencadenante que podríamos mirar ahora, haya presentado una cetoacidosis, esto llevarlo a la acidosis grave que tiene metabólica, también esto genera pues hipoperfusión, o que sea secundario, digamos que algún evento pues que sea infeccioso también puede llevar a hipoperfusión y que esto lleve a una hiperlactatemia.
y todo este contexto de hipoperfusión, pues que sea pues sistémica, me puede llevar a una hipoperfusión renal con una falla renal importante. Bueno, está bien tu análisis, pero mira que de todas maneras el paciente no ha estado hipotenso, hasta el momento sí ha estado taquicárdico y es un lactato extremadamente elevado, ¿cierto? Entonces, Sí, y hay que tener en cuenta también que con frecuencia hay otra cosa que desencadena la cetoacidosis. Entonces, está bien una opción de que empezó con cetoacidosis y eso le produjo el estado crítico que tiene en el momento, pero también te planteo si hay algo que le eleve tanto el lactato, porque es que es demasiado alto. Usted que está en cuidado intensivo has visto que los pacientes críticamente enfermos llegan hipotensos, llegan taquicárdicos y llegan en mal estado general, pero usualmente el lactato no está tan alto. La mayoría de las veces no pasa los 5 milimoles por litro. Hay muy pocas situaciones que le hacen a uno elevar tanto el lactato, al menos tan rápido. Entonces, no sé si con ese nivel de hiperlactatemia tan grave, usted se le ocurrieran algunas cosas para descartar. Por ejemplo, podríamos empezar enfocando la acidosis láctica. ¿Qué te parece? La principal que yo veo, pues en cuanto al contexto del cuadro clínico, esa hiperlactatemia tan importante, hay que sospechar una isquemia mesentérica. Muy bien, sí, muy bien. ¿Por qué? Bueno, porque la isquemia mesentérica es uno de los perpetuadores, pues uno me da una hiperlactatemia muy elevada, como es el caso del paciente. El paciente vemos que, pues, uno consultó fue por un dolor abdominal, ¿cierto? Varios episodios eméticos que pueden estar asociados uno o con la isquemia mesentérica o con la parte de la acidosis, pues tiene un urotac que es normal, que me descarta pues el compromiso a nivel de la vía urinaria que esté pues obstructivo, y el paciente persistía con dolor abdominal incluso hasta con uso de analgésico importante, muy taquicárdico, y ya pues esto pues conllevó a la acidosis metabólica grave que presentó y ya pues a la alteración del sensorio y todo eso que llevó. Y esta isquemia mesentérica puede ser también uno de los encadenantes de la cetoacidosis, ¿cierto? Y también me puede explicar esa falla renal importante por todo el compromiso inflamatorio que genera a nivel sistémico, pues el compromiso pues de esta isquemia mesentérica. No sé, profe, si profe, ¿me escuchan? Sí, sí, a este paciente le hicieron una reanimación agresiva. Obviamente le pusieron bicarbonato y lo llevaron incluso a cirugía porque pensaban en que tuviera una, como usted mismo lo dijo, una isquemia mesentérica. De hecho, después de que le hicieron la reanimación hídrica, sí puede ser en forma importante, y le pusieron el bicarbonato, los gases no habían cambiado mucho y el lactato seguía muy alto. Y también, obviamente, tenía esas cifras de creatinina y BUN. Entonces, a esta paciente deciden llevarlo después de hacerle el manejo pues, multidisciplinario, que ya estaba intubado, estaba con reanimación hídrica, estaba con bicarbonato, lo montaron en terapia de soporte renal, lo llevaron a la parotomía exploradora con sospecha de isquemia mesentérica, como usted lo dijo. Pero, oh sorpresa, no tenía nada de isquemia mesentérica, en blanco la laparotomía. En blanco. Sí, en blanco. Y como le mencioné, los gases de control, pH 6,74, bicarbonato de 5,4, PCO2 de 40, con base exceso de menos 30. Los gases de control. pH, ¿cuánto, profe? Perdón. 6,74, bicarbonato de 5,4, PCO2 de 40, con base exceso de menos 30. De la parte de la oxigenación, PA2 de 100, en una PaO2 de 102 con una PAFI normal. Ese no tenía pues problema la parte de la oxigenación. Eso. Entonces son los gases de control después de haberle puesto 12 ampollas de bicarbonato y después de haberlo reanimado agresivamente con líquidos, y esos eran los gases de control. Bueno, profe. Pues... Y mira que sigue muy aciótico, y como digo, lo llevaron a la parotomía exploradora y en blanco. Bueno, profe. ¿Cómo interpretar? Entonces, hace un algoritmo como para interpretar la acidosis láctica, ¿cierto? Porque digamos que es mejor tener como una clasificación de la acidosis láctica para ir descartando cosas en forma escalonada y
y en forma de lo más frecuente a lo más raro, para que demos que en el diagnóstico, ¿cierto? Porque usted muy bien dijo, tiene una acidosis láctica. Usted piensa que hay otra cosa que le está produciendo esa acidosis láctica y al mismo tiempo le está produciendo una lesión renal aguda. Y obviamente eso le hizo descompensar la diabetes. Estamos hasta ahora que parece que esa sería la hipótesis que tú tienes, ¿cierto? Sí, señor. Eso, entonces sigue enfocando la acidosis láctica. Es mejor que hagas como un esquema de enfocar la acidosis láctica para que no digamos como cosas aisladas, sino que como que la enfoquemos, ¿cierto? Bueno, entonces, pues lo primero que hay que mirar de la acidosis láctica es que pues hay dos tipos, una por tipo A y tipo B. Muy bien, sí. Entonces tenemos la tipo A, que generalmente es secundario pues a hipoperfusión tisular, ¿cierto? Ya sea por un shock séptico o shock cardiogénico, que haya también una anemia pues que sea importante, incluso puede haber intoxicaciones que me la pueden generar también como pues la intoxicación por cianuro o monóxido de carbono, y la isquemia mesentérica, ¿cierto? Sí, muy bien. Entonces, en este paciente con el cuadro clínico, ¿cuál de esas descartas y cuáles confirmas? Pues el ¿O paciente cuáles tiene sospecha? pues chocado, no está pues en cuanto a que pues sí tiene taquicardia, está hiperlactatémico, entonces sí podría estar con un shock importante, aunque las presiones sean normales, profe. Sí, obvio, pero cuando uno tiene un shock, No da ¿cierto? tan cuidado. No le da un lactato 18, excepto si es un shock refractario a manejo y el paciente, digamos que está en un shock, entre comillas, compensado. Es decir, no ha tenido la presión bajita, pero sí, obviamente estamos de acuerdo que está en shock, pero no tiene el grado de shock como para producir ese lactato, ¿cierto? Entonces, digamos que es un contribuyente, no podemos decir que no, contribuye, pero no es como la causa principal. ¿Cuántos pacientes has visto con shock en la rotación y cuántos han tenido lactato de 18, Andrés? No, pero no solo pues porque tengo el shock. Sí. Es uno que vi con usted, pero no era solo eso. Bueno, listo. Bueno, pues la parte de isquemia mesentérica ya la descartamos. Estoy de acuerdo. A un paciente que llegue así hay que descartarle una isquemia mesentérica. Estamos de acuerdo. Si se puede hacer una tomografía y si no, pues si el paciente está muy mal y se sospecha un abdomen agudo, porque describen que después el abdomen se puso como en tabla, eso no se lo había dicho, entonces sí, está bien que le hayan explorado y la descartaron. O sea, no fue. ¿Qué más? La intoxicación, profe, La por intoxicación, eso, muy bien, hay que sospechar una intoxicación, sí. ¿A qué te suena en la tipo pues A? ahí lo encontraron, profe, en el taller de No, mecánico, ¿no? él consultó por sus propios medios por vómito y dolor abdominal. Entonces, pues, creería uno que no tiene, pues, a no ser de que que lo hayan intoxicado, pues, sin que él se haya dado cuenta, por ejemplo, con cianuro o algo, pues no creo, porque Pero él si mismo hubiera sido llegó. cianuro, hubiera llegado muerto, eso casi con seguridad es muy letal, cierto, pero sí, hay que pensarlo, sí, pero no pareciera, pero sí, bueno, está bien de pensarlo. Y, profe, pues las de tipo B, pues que Entonces, mira, generalmente entonces en las tipo A están todos los estados de shock e hipoperfusión, ¿cierto? En las tipo B están las intoxicaciones generalmente, ¿cierto? En las tipo B es donde, aunque algunos autores pues lo clasifican distinto, pero en las tipo A están todos los estados de shock e hipoxia celular e hipoperfusión, ¿cierto? Y en las tipo A, ¿cierto? Y en las tipo B, otras causas. sí, profe, entonces acá, pues, uno que sea medicamentos, ¿cierto? ¿Cómo cuál? Que lo está consumiendo él, que es la metformina. Muy bien. ¿La metformina cuándo le puede producir a uno una acidosis láctica? ¿Eso es frecuente o eso es infrecuente? ¿Y en qué caso se puede dar un daño pues, por metformina, una acidosis láctica por metformina? Sabiendo que es uno de los medicamentos más usados en el mundo, se consumen millones y millones de dosis al año, y siempre lee uno en los textos que es una cosa muy rara la acidosis láctica por metformina. Pero ¿en qué caso se pudiera dar? Profe, entonces, pues normalmente en los pacientes sin ninguna patología de base, la metformina no da acidosis metabólica ni hiperlactatemia. Lo debemos pensar en aquellos pacientes que tienen enfermedades renales con tasas de filtración por debajo de 30, que no puedan hacer pues como la depuración y haga pues como una acidosis láctica importante. Entonces, ¿este paciente aplica para eso? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos si de pronto él ya venía con pues su deterioro
obstructivo, con aumento de la creatinina, disminución de la tasa de filtración glomerular, y él seguía consumiendo la metformina y posiblemente ya cuando llegó a un contexto de que no era capaz de depurar la metformina, hizo toda la acidosis láctica en el contexto pues de este paciente. Sí, Entonces, yo muy creo bien. que Sí, recuerda que este paciente se conocía que en el 2014 ya tenía enfermedad renal crónica estadio 3B. La sí, señor. creatinina basal de 2014 era de 1,5 con una depuración de 35, ¿cierto? Sí, señor. Y pasaron 6 años, pues en general la enfermedad renal crónica progresa. En 6 años uno pudiera asumir que el paciente tuviera insuficiencia renal, desafortunadamente no iba a controles médicos y se continuó tomando entonces la metformina. Entonces, en pacientes que tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática, ellos sí les puede dar una intoxicación por metformina porque el producto se les acumula y pueden verse afectados por esto, ¿cierto? Entonces, aunque es un evento muy raro en la población general de la gente que toma eso, es muy raro que le ocurra, sí hay ciertos factores de riesgos para presentar este tipo de intoxicación no accidental, como es la insuficiencia hepática y la insuficiencia renal, ¿cierto? Obviamente, el otro caso sería que uno se intente suicidar con eso, ¿cierto? O que la ingiera en abundante cantidad de forma accidental. Listo, profe. Esa sería una sospecha, pero bueno, ¿qué otras posibilidades tiene? Pues otros medicamentos que también me pueden dar una acidosis láctica, como la isoniazida o los salicilatos, pues, pero usted ya me había dicho que no me había consumido. No consumía eso. También pues, ¿cómo está la función hepática, profe? Muy bien. Es fundamental conocer cómo está la función hepática. El doctor Rodelo me ayuda con el perfil hepático. Transaminasas, bilirrubina, fosfatasa y gamaglutamil normales. Muy bien, entonces, Andrés Felipe, siempre hay que preguntarse cuando tienes una acidosis láctica, ¿cómo está el hígado? Porque ahí es donde se depura el lactato. Entonces, en la falla hepática el lactato puede estar muy alto, pero en este caso se descarta porque está normal. ¿Qué otras cosas se te ocurren? Pues, profe, otras cosas que uno debe pensar, pues no sé, de pronto, pues él no tiene antecedente pues de consumo de alcohol ni nada que nos haga pensar en que de pronto tenga un déficit de tiamina y más que la albúmina pues estaba normal. Sí, muy bien, déficit de tiamina, sí. Sin embargo, pues mire que el doctor Rodelo nos dijo que tenía una de 4, eso generalmente cuando tienen una desnutrición asociada, tienen el déficit de tiamina, estos pacientes que son sobre todo alcohólicos o indigentes, pero él no pareciera, o doctor Rodelo, no sé si nos quiere aclarar algo de su estado nutricional, usted que lo conoció. Estado nutricional normal para un señor de 69 años. Perfecto. Pues, muy bien. Entonces esa es una buena posibilidad, pero pues en este caso entonces tampoco aplica. Bueno, y otras cosas que uno debe pensar, aunque no es el contexto pues de este paciente por la edad y eso, son en los trastornos pues congénitos del metabolismo. ¿No? Bien, sí hay trastornos del metabolismo, pues, pero en él no aplican, ya es una persona de edad. ¿Qué otras cosas? ¿Qué más le hace producir a usted mucho lactato? Una sobreproducción de lactato. Que habría que preguntarlo en él, sabiendo que perdió la conciencia. Que pues él perdió la conciencia. Sí, claro. Y que te ha llegado a producir mucho lactato. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Tóxico, profe, pero usted ya me No, dijo que sí, no. además, no. Cuando usted pierde la conciencia, ¿qué le hace producir mucho lactato? Pues qué entidad neurológica. Que siempre hay que preguntárselo en acidosis láctica también. Sobre todo cuando pierden la conciencia. Entonces, un estatus epiléptico, un estatus convulsivo. O sea, un estatus convulsivo te produce mucho lactato. Él perdió la conciencia. No veo que digan que haya convulsionado, el doctor Rodelo nos aclarará, pero siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Un estatus epiléptico convulsivo nos puede producir también una hiperlactatemia grave. no convulsionó. Exacto. Y la otra, Andrés, aunque en este paciente no aplica, pues no vemos, es un tumor hematológico o un tumor, ¿cierto?, de alto recambio que nos produzca mucho lactato, sobre todo una leucemia, un linfoma de alto recambio o un tumor sarcomatoso de alto recambio. No pareciera tener eso, pero es lo otro que uno se pregunta. Listo, profe. Entonces, pues ya que vimos el enfoque de la acidosis láctica, creería que pues la causa que pues, llevó al paciente a esta acidosis metabólica grave con hiperlactatemia importante, posiblemente fue el consumo de metformina en un paciente que ya tenía una enfermedad renal
que pues venía en estadio 3B hace 6 años y posiblemente haya progresado, no tenía como depurar esa metformina, y tuvo pues esta acidosis láctica importante, y ya ese es pues como el desencadenante de todo lo que le pasó, ¿cierto? Y ya, profe, pues con todo esto de la acidosis y pues no sabemos también que haya pues la parte de la cetoacidosis, pues también puede estar dándonos un poco de acidosis en ese paciente, Muy bien. que puede ser pues como un agregante en cuanto a tener esa acidosis tan grave de 6,6 de pH. Siempre en estos casos también hay que descartar pancreatitis. Sin embargo, tenemos una laparotomía exploratoria normal y un neurotac, pues aunque no es el examen ideal, que tampoco lo mostraba, pero la pancreatitis aguda también es otra de las causas que te puede producir una acidosis láctica, la pancreatitis. Sí. Para tenerlo muy en cuenta, y él consultó por mucho dolor abdominal. Y yo no le veo las amilasas, pero me imagino que van normales, doctor Rodelo. Sí, doctor, normales. Normales. Entonces siempre hay que pedirle a estos casos amilasas, ¿sí? ¿Listo? Porque ¿Listo? también dan casos así. Entonces, mire que tenemos un paciente que presentó una acidosis muy grave, hiperlactatémica, al parecer asociada a metformina. Se interrogaron por otros tóxicos. Aquí se dice enfáticamente que se interrogó por todo lado otro tóxico, glicoles, alcoholes y cualquier otro tóxico, y se negó enfáticamente. No se encontró isquemia mesentérica, no se encontró falla hepática, el paciente no había convulsionado, el paciente no tenía pues tampoco pancreatitis, entonces generalmente esto fue como la causa, de pronto la que quedó como más opcionada, la metformina, descartando las otras cosas porque pues sí nos parecía muy raro. Y también tener en cuenta pues que obviamente la falla renal también está contribuyendo a la acidosis, no se puede pasar de lado como usted lo dijo, o sea, tiene una falla renal grave que estaba contribuyendo a la acidosis y también tenía cetoacidosis. O sea, no solo era la acidosis láctica, sino que habían 3 cosas que contribuían a la acidosis, pero todas estaban ligadas. Cuando un paciente tiene una acidosis láctica, con frecuencia hace falla renal porque está en un contexto crítico donde generalmente hay hipoperfusión, deshidratación y el paciente generalmente también hace falla renal. Y es frecuente que los diabéticos en todo este contexto hagan crisis hiperglicémicas. Entonces eso es como lo que se tenía, ¿cierto? Te pido un favorcito, Andrés, ya lo enfocaste ahí muy bien, antes y para darle la palabra al doctor Rodelo, hace el delta, a ver si tenía otro por los estudiantes de noveno semestre, pues porque aquí nos queda como muy claro, pero es como para que ellos sepan, hazlo rápido, el delta para saber si hay otra causa asociada a acidosis, por favor. Bueno, entonces para recordarle pues a todos, el delta es el delta del anion gap menos el delta del bicarbonato, ¿cierto? Entonces el delta del anion gap es el anion gap que tenemos del paciente, que es 53, esto menos el anion gap normal, que es 12, ¿cierto? Esto lo vamos a restar por el delta del bicarbonato, que es el bicarbonato normal, que sería 24 menos 1,9, que es el del paciente. Algo pues, importante para aclarar acá es que siempre el delta del anion gap, si es secundaria a una hiperlactatemia con lactato mayor de 5, tenemos que hacer pues como la relación no es 1 a 1, sino que hay que multiplicar ese delta de anion gap por 0.6. Sí, por 0.6. El doctor está haciendo entonces el delta, ¿qué se hace para saber si hay otra causa adicional de acidosis metabólica, además del anion GAP elevado? En conclusión, a ver si hay una causa con anion GAP normal. Y para eso hace el delta menos delta, aunque se puede hacer el delta sobre delta. Entonces es restarle al delta del GAP el delta del bicarbonato, como lo hizo él. Entonces, el anion GAP que le dio menos el anion GAP normal, y se le resta el bicarbonato normal menos el bicarbonato del paciente, y como esta era una acidosis láctica con lactato por encima de 5, se le multiplica al delta del GAP por 0.6. Hay que hacer esa corrección porque el lactato es un anión muy débil, entonces hay que hacer ese factor de corrección. Y ya eso nos muestra el valor que ¿cuánto te dio? Es 24.6 menos 22.1. Exacto. Eso pues nos da 24.6 menos 22.1. Les da como 2.5. 2.5. 2.5, entonces interprétalo, 2.5.
Entonces, para interpretar esto, pues sabemos que si el valor del delta delta me da entre -5 y +5, estamos en una acidosis metabólica con anion gap elevado puro. Y pues para que tengamos presente que si es menos de -5, tenemos una acidosis metabólica con anion gap normal agregado a esa acidosis metabólica con anion gap elevado, o si nos da más de +5, tenemos una alcalosis metabólica agregada a esa acidosis metabólica con anion gap elevado. Entonces, en este paciente, pues es un trastorno puro con anion gap elevado. Muchas gracias, excelente análisis, Andrés, te felicito. Simplemente esto último lo hicimos para que los estudiantes vean que a veces tenemos que hacer este delta-delta porque hay otras explicaciones para esa acidosis metabólica. En este caso era anion gap elevado puro. Profesor Rodelo, el paciente que pasó y a la final, ¿cuál fue el diagnóstico? Bueno, les cuento. El paciente fue atendido en otra institución y nos llegó con los segundos gases después de la reanimación, pues con líquidos y la intubación orotraqueal. Llegó al Hospital San Vicente como a las 5 de la mañana y el especialista en cuidado crítico que lo vio, pues interpretó lo que ustedes acaban de interpretar, pues muy parecido. Eh, por la hiperlactatemia quiso descartar isquemia mesentérica por el dolor abdominal y los signos de irritación peritoneal, abdomen en tabla, lo llevaron a cirugía y le hicieron la parotomía exploratoria, fue negativa. Ahí nos interconsultan a nosotros a primera hora de la mañana, apenas sale de la cirugía, y bueno, obviamente tenía indicación de terapia de soporte renal. El paciente de cirugía salió con una dosis baja de norepinefrina, no llegaba a 0.1 microgramos por kilo minuto. Eh, por esa razón y sospechando adicionalmente una intoxicación por sustancia desconocida, por un alcohol, sobre todo por el antecedente de ser mecánico automotriz. No teníamos historia clínica de que le hubiesen interrogado en la otra clínica consumo accidental o intencional de refrigerante, de líquido de frenos o de cualquier cosa con la cual se pudiera haber intoxicado en el contexto de su trabajo. Entonces lo montamos en hemodiafiltración veno-venosa continua, un 50% en diálisis y un 50% en convección. En ese momento no teníamos los resultados de las cetonas, las habíamos solicitado eh, desde su ingreso y empezamos la reanimación. Las glicemias, todas hasta el momento de iniciar la diálisis, estuvieron todas por debajo de 220 miligramos por decilitro, a pesar de todo lo que el paciente había recibido en líquidos, etcétera, que no se había puesto la insulina y tenía un día de no haber tomado la metformina según la esposa. El paciente a las 4 horas de estar en hemodiafiltración veno-venosa continua, los gases arteriales se normalizaron casi que completamente, obviamente estando bajo terapia, y el lactato bajó a 10. A las 6 horas el lactato estaba en 8 y a las 12 horas el lactato estaba normal, ¿ya? Cabe anotar que la hipoperfusión del paciente no era pues llamativa. El paciente no está hipoperfundido a pesar de que estaba con tensiones arteriales limítrofes ya después de la cirugía y mientras estuvo en la terapia de soporte renal. A las 6 horas llegó el reporte de las cetonas y entonces adicionalmente, aparte del esquema pues, de que se le pone en cuidado crítico para mantener la glicemia con insulina, pues se le manejó como una cetoacidosis diabética. A las 12 horas el paciente que estaba inconsciente y sin mayor sedación despertó pues, del estado, el estado neurológico mejoró. A las 24 horas continuamos la terapia por la mejoría. La función renal, él empezó a orinar a las 24 horas, estaba oligoanúrico y empezó a orinar solo, sin reto diurético y sin nada, solamente con la terapia de soporte renal. Y a las 48 horas suspendimos la terapia de soporte renal, neurológicamente normal. La creatinina, después de 48 horas en hemodiafiltración, le bajó a 2,5, el boom estaba alrededor de 40.
seguimos solamente manejo médico y a los 4 días la creatinina se estabilizó en 1.5, que era lo que él previamente manejaba hasta hace 5 años, pues, que tenían la historia clínica que nos conseguimos después. Y el paciente, cuando lo estuvamos, como al 4.º día, que empezamos a reinterrogarlo, pues hizo un delirio, ¿no? Obviamente estuvo 4 o 5 días en ventilación mecánica, recibiendo sedantes, hizo un delirium, pero cuando despertó del todo, él negó todo lo que le volvimos a preguntar, si consumo accidental o intencional de todas estas causas de acidosis metabólica. También negó que hubiese tomado más metformina del usual. Los hemocultivos, urocultivos, todos los estudios para descartar un proceso infeccioso fueron negativos. Y finalmente el hombre lanzó una hipótesis que había recibido una herencia y que de pronto lo estaban tratando de envenenar. Ese fue pues una afirmación que él hizo. Toxicología lo vio todo el tiempo, se le midieron todo lo que podíamos medirle antes del inicio de la terapia de soporte renal. Toxicología lo vio después de que ya llevaba 4 o 6 horas en terapia de soporte renal. Entonces ya las muestras adicionales que pidieron fueron de plomo y otras cosas, pero todo salió negativo. Entonces finalmente el análisis desde el punto de vista de nefrología, cuidado crítico, tiene tal vez otra teoría más en relación con lo que el paciente dijo después de que despertó, es que hizo una acidosis láctica por metformina. El paciente tiene enfermedad renal crónica, recibía una dosis superior a la que en teoría debiera recibir con 35 de tasa, 35-40 de tasa de filtración glomerular. Hizo una cetoacidosis diabética asociada, que como muy bien dijo el doctor Lotero, podría estar enmascarada por el mismo uso de metformina, y el paciente adicionalmente se colocaba 10 unidades de insulina glargina. Eso nos lo dijo después de que recuperó la conciencia. Y que la acidosis fue mixta, una acidosis láctica inducida por metformina, asociado a una cetoacidosis diabética que desarrolla en el tiempo, que explica también el dolor abdominal y la lesión renal aguda sobre una enfermedad renal crónica, por todas las causas que ya discutió el doctor Nieto y el doctor Lotero. El paciente en este momento, yo creo que hoy le iban a dar salida con 1.4 de creatinina, pues obviamente sin metformina, aunque toxicología no apoyó mucho como el diagnóstico. Pues para nosotros es una posibilidad bastante plausible. Y en la parte de cuidado crítico, los intensivistas, pues desde un principio pensaban en una sustancia tóxica o un tóxico potencialmente dializable, y la mejoría pues fue dramática con el inicio de la terapia de soporte renal. Entonces quedamos ahí entre esos dos diagnósticos. Como clínico me inclino más por por la clínica, por todo lo que acabamos de discutir. Además que el señor fue trabajando en sus quehaceres diarios y no tuvo contacto con nadie más, según la familia. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario adicional. No, excelente, doctor Rodelo, por habernos compartido este caso, muy académico y realmente pues un gran reto diagnóstico. Este paciente pues sobrevivió por todo ese cuidado que le brindaron, y yo creo que la aproximación diagnóstica y manejo que le hicieron fue el adecuado. Y realmente pues hay diagnósticos muy difíciles de establecer, pero nosotros aquí en el Hospital Pablo Tobón Uribe también hemos tenido varios casos de pacientes donde tienen una acidosis láctica grave, de donde les estudiamos de todo sin poder determinar la causa, y hemos encontrado la metformina en estos pacientes, y todos han tenido la misma característica: o se han intoxicado con metformina de forma accidental o suicida, o han sido pacientes que toman metformina a dosis alta teniendo insuficiencia renal. De hecho, tuvimos una paciente que estaba en diálisis y se tomaba 3 tabletas diarias de metformina que le habían enviado. Y la paciente, después de 2 meses de estar tomando 3 dosis diarias de metformina de 850, estando en diálisis, se presenta con acidosis láctica, donde le estudiamos de todo y el único factor asociado fue la metformina. Así que es algo raro, pero hay unos pacientes, yo también apoyo la teoría de que son muy susceptibles a esto, sobre todo los pacientes renales, hepáticos, o los pacientes obviamente que se intoxican. Muchas gracias, doctor Joaquín Rodelo, por habernos compartido esa experiencia. Les voy a presentar
si están viendo mi pantalla, pues teniendo en cuenta que tenemos los estudiantes de noveno semestre, ¿cómo hacemos la aproximación rápida? Esto simplemente es un resumen de lo que hizo excelentemente el doctor Andrés. Tenemos que el pH normal es de 7,4 con 40 nanomoles por litro de hidrogeniones en el cuerpo. A medida que hay un proceso de acidosis, los hidrogeniones se incrementan, y a medida que hay un proceso de alcalosis, los hidrogeniones se disminuyen. Tenemos una fórmula para tener en cuenta muy importante, que son los hidrogeniones son igual a 24 por la PaCO2 sobre el bicarbonato. Esto es muy importante porque a veces el bicarbonato la máquina no nos la calcula, y si no nos lo calcula debemos despejar la fórmula y buscar el bicarbonato que tiene el paciente. Entonces los trastornos pueden ser acidosis y alcalosis, y ambos pueden ser o respiratoria metabólica, y pueden haber trastornos mixtos. A medida que el PCO2 incrementa, el pH cae, y a medida que el bicarbonato disminuye, el pH también cae. Entonces, acidosis metabólica se define como un pH por debajo de 7,38, se da por un aumento de los hidrogeniones, lo vemos por disminución en las concentraciones de bicarbonato, y de forma compensatoria vamos a ver una disminución de la presión de CO2. Esto nos lleva a mal funcionamiento de las bombas celulares y transportadores, alteración de las enzimas, vasodilatación sistémica, incluso a un efecto inotrópico negativo. Se manifiesta, mire que una de las cosas que da la acidosis metabólica es náuseas, vómito y dolor abdominal. Esto lo vemos muy frecuentemente, sobre todo en cetoacidosis diabética, pero es una manifestación frecuente tener dolor abdominal intenso por acidosis metabólica. También taquinea, astenia, dinamia, midrasis, encefalopatía, hipotensión, arritmias cardíacas. Mire que este paciente tenía varias cosas de esas: náuseas, vómito, dolor abdominal, taquinea, encefalopatía. Entonces vemos el cuadro clínico, las enfermedades del paciente, los medicamentos, los tóxicos y la alimentación para interpretar adecuadamente el trastorno ácido base tipo acidosis. En la acidosis vamos a tener el bicarbonato bajo y esperamos en tener una PaCO2 baja. Tenemos que calcular cuál es esa PaCO2 baja, obviamente, y porque cuando uno tiene acidosis metabólica aumenta el volumen minuto, y al aumentar el volumen minuto la PaCO2 baja. Eso es lo esperado. ¿Cómo lo calculamos? Con la fórmula de Winters. La PaCO2 es igual a 1,5 veces el bicarbonato más 8 más o menos 2. Esa es la fórmula más exacta. Si la PaCO2 esperada es menor a la esperada, entonces tenemos una alcalosis respiratoria agregada, y si es mayor, tenemos una acidosis respiratoria agregada, como nuestro paciente. Mira que la PaCO2 esperada del paciente era de 12 y el paciente tenía 18, entonces tenía una acidosis respiratoria agregada. Posteriormente el doctor Andrés calculó el anión GAF. Entonces a los cationes le restamos los aniones, el valor de referencia con potasio es 12 más o menos 2. Él se preguntó muy bien por la albúmina estaba normal, no había que corregirla, pero cuando la albúmina está baja, por cada gramo que baja la albúmina hay que sumarle 2,5 al anión GAF. Se preguntó por las causas y determinó que estaba asociada a hiperlactatemia, a falla renal y a cetoacidosis. Ya tenía como un diagnóstico de la causa porque el anión GAF era elevado. Se determinó si había un trastorno mixto y hizo el delta-delta. El delta-delta le dio 2, es decir, que era una acidosis con anión GAF elevado puro. Eso es muy importante hacerlo. El delta-delta, recuerden que hay que multiplicar el delta del anión GAF por 0,6 cuando es acidosis láctica, como él muy bien lo hizo. Ahora, si ya se enfocó entonces por qué es que tenía la acidosis láctica, entonces la clasificó muy bien en tipo A y tipo B. La de lactato no aplicaba porque esto solo aplica cuando los pacientes tienen un intestino corto. Entonces hay que tener en cuenta que la acidosis láctica, si es leve, puede dar un anión GAF normal, sobre todo cuando el lactato está hasta 5 nanomoles por litro. En casos moderados a graves, en la elevación del lactato, el anión GAF está elevado, obviamente. Y por cada milimol de lactato se consume 0,6 de milimol de bicarbonato, y esta es la razón por la que hay que regir el delta-delta en el primer paréntesis. Entonces él mismo hizo esta clasificación que es muy práctica para determinar las causas tipo A y tipo B. En la tipo A están todos los tipos de shock, hipoxemia y daño de la célula por un envenenamiento. Como él mismo lo dijo, incluso a él se le ocurrió la intoxicación por cianuro, que era una buena posibilidad. O por monóxido de carbono, cuando la gente se queda encerrada en su carro y sin circulación de aire, eso también puede hacer. Y mira que él desde el principio pensó en la isquemia intestinal, que se descartó. Y en la tipo B pensó en falla hepática, en intoxicación por metformina, por isoniazida, polisis tumoral, un estatus convulsivo o déficit de tiamina. Este esquemita yo siempre los muestro porque es muy práctico. La glucólisis. En la glucólisis, la glucosa entra a la célula, se fosforila y pasa en el ciclo de la glucólisis a piruvato, y en piruvato pasa al ciclo de Krebs en forma de acetil-CoA para que si hay oxígeno en la mitocondria se formen
al menos 36 ATP por cada molécula de glucólisis. Mire que para que poder el piruvato entrar a la mitocondria y convertirse en acetil-CoA necesita tiamina. Entonces este esquema es muy importante tenerlo en cuenta porque debemos preguntarnos si la mitocondria no tiene oxígeno, como en todos los estados de shock, o si algo está bloqueando las enzimas de la mitocondria. Entonces, si la mitocondria no funciona porque está el paciente en un estado de shock o algo las está bloqueando, como por ejemplo el cianuro, el monóxido de carbono, otro tóxico, entonces obviamente se produce una glucólisis anaerobia y el piruvato, en vez de convertirse en acetil-CoA, se convierte en lactato y solo se generan 2 ATP por cada molécula que se degrade de piruvato. 2 ATPs no más. Obviamente, si no hay tiamina, también eso ocurre, como en el beriberi, etc. Ahora, lo otro que hay que preguntarse es cómo está el hígado, porque ese lactato que se está produciendo se depura en el hígado. Cuando el hígado está en una falla hepática, entonces ese lactato también se eleva, obviamente, porque no hay forma de depurar ese lactato. Y también debemos preguntarnos si hay sobreproducción de lactato, como en tumores, isquemia intestinal, pancreatitis, convulsiones, como se lo preguntó muy bien el doctor Andrés.